Bueno, ahí se escucha bien. Bueno, compañeras, compañeros, primero darle la bienvenida a todas, a todos, a esta actividad que desde la Secretaría de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos nos han amablemente dado la oportunidad de compartir con este Consejo de la JP del partido. Agradecerle a todas las autoridades presentes del PJ La Plata, desde el presidente Lucho Lugones, congresales, nacionales, provinciales y secretarios del partido. Agradecer a los compañeros de la UES que hoy también nos acompañan para poder dar una charla desde los compañeros que hoy están activamente en ese centro, en esa unión de estudiantes secundarios, así que la verdad que es una charla muy amena con los compañeros y compañeras que la van a dar. La verdad que escuchar de la boca de quienes fueron actores principales a lo largo de la historia de la UES y en la actualidad, la verdad que a uno lo llena. Así que le doy la bienvenida a todos, le paso por supuesto la palabra al compañero Esteban Concia y que sea una jornada muy amena para todos. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo andan? Muy breve también para dar una bienvenida en esta continuidad de los últimos 2 años del Consejo de Derechos Humanos, donde nos hemos encontrado en distintas actividades, siempre con la idea de reconstruir un relato acerca del peronismo, la militancia y los derechos humanos. En esta ruptura que a veces el sistema nos hace y nos parte en pequeños retazos, así que bueno, este hilo en común tenía que ver con la historia de la UES. Básicamente es una organización, una gestión militante de Felipe en Nigeria, así que si ya quieren arrancar con el panel y querés arrancar, Felipe, así ya vamos a lo concreto, arranca vos. Buenísimo, Esteban. Ahí se nos ocurrió hacer un relato del trasvasamiento generacional, cómo se da en el peronismo, la vía oral de la resistencia, cómo nosotros, lo que surgimos de la UES post dictadura, nos incorporamos a la nueva UES de la democracia en el 83-84 y fuimos construyendo ese puente con los viejos militantes de la UES, ¿no? Cuando nosotros nos incorporamos al peronismo siendo muy pequeños, nos encontramos con estas historias de resistencia que venían, nos encontramos con gente que venía de la resistencia peronista, como el Pelado Vanegas, Babi Molina, y también nos encontramos con los compañeros que habían resistido a la dictadura, los que habían estado acá y los que se habían tenido que resguardar. Entonces, esa UES fue muy fructífera. Recuerdo hace unos días atrás, en un posteo de un compañero, recuerdo a algunos compañeros de la UES y empezamos a recordar a los compañeros de la UES de la post-dictadura, ¿no? Empezamos a hablar del operativo General San Martín, que fue, no había redes sociales primero, ¿no? Para los más jóvenes, no existían las redes sociales. Viajábamos todo el tiempo
a visitar a los compañeros de otras regionales, qué sé yo, nos empezamos a acordar del Marginal de Wilde, del Farol de Quilmes. Recordamos un viaje que hicimos a un operativo de reconstrucción en el Chaco, donde fuimos 500 compañeros a reconstruir el Chaco que se había inundado. Ahí paramos en un club que se llamaba Pedro Eugenio Aramburu, y una noche arrancamos la placa que bautizaba al club y le pusimos Eva Perón al club, y hoy se llama Eva Perón. Esos actos de resistencia, y estoy hablando año 85, esos actos de resistencia tienen una memoria anterior. Entonces, me parece bueno desarrollar esto del trasvasamiento generacional, cómo a través del tiempo quisieron aniquilar al peronismo y nunca pudieron. ¿Por qué? Porque tenemos las raíces en San Martín, en Rosas, en Irigoyen y en Perón. Nada más. Che, pregunto, ¿cómo es? ¿Nos pasa vos la palabra, Esteban, o vamos hablando? No, sí, la idea, Francisco, la idea era que cierres vos. Así Dale. así que ahora va el Taca, Adela y después cerrás vos. Bueno, yo empecé, primero quiero saludar a todos, la verdad que es una alegría de tantos encuentros, digo, con Taca, con Felipe, qué sé yo, el Turco, me parece que está Ine, mi nieta por ahí, así que milita con Pancho, ¿no? La Carlota. Un beso, Ine. Bueno, yo contarles que nosotros empezamos nuestra militancia muy chicos. Yo vivía en Mar del Plata y el secundario, terminé la primaria en el Normal 2 y empecé el secundario en el Colegio Nacional de La Plata, y entre el 73 y el 74, con 13, 14 años, empezamos a militar. Yo empecé el colegio en el año 72 y ya en el 73, 74 empezamos a militar, y no, en mi caso me incorporé a la UES, pero era un momento de plena participación. No sé, creo que casi todos militaban y era un momento de mucho debate, digamos. Nos encontraba discutiendo si el peronismo, si el marxismo, y bueno, yo me sumé a la UES y creo que en la matriz nuestra estaba, por supuesto, el peronismo, digamos, esta idea de justicia social, de soberanía política, independencia económica, pero también estaban las luchas del continente, también estaba, digamos, la Revolución Cubana como un faro, también estaba Evita, digamos, que nos marcaba profundamente desde este sentimiento de justicia social, y también desde esta cuestión de renunciamiento, ¿no? A nosotros como militantes el tema del renunciamiento, de renuncio a los honores sino a la lucha, era algo que nos marcaba también en esa matriz que fue configurando nuestro pensamiento político, ideológico, también nos marcó a fuego. Y la resistencia peronista también era como ese faro a los 18 años de resistencia. El contacto, digamos, con quienes habían resistido también era, digamos, parte de esa matriz que configuró parte del elemento que configuró esa matriz política, ideológica. Y bueno, en ese contexto y recién adolescentes empezamos a militar, digamos, y nuestra militancia, digamos, estaba fuertemente, digamos, incorporado el compromiso, la solidaridad, digamos, esta idea de que los militantes teníamos que ser cuadros integrales, que teníamos que formarnos, que leer, que discutir mucho, pero también
esta cuestión de acompañar los procesos de participación popular. Para nosotros, digamos, esto que sigue vigente, que es la construcción del poder popular, también era un elemento que nos marcaba fuego. Yo recuerdo a los 13, 14 años ir a los barrios a hacer apoyo escolar, discutir, digamos, la metodología, si era Freire, si no era, juntarnos con los papás, digamos. Era intenso, digamos. Y creo que centralmente, digamos, en nuestra militancia, digamos, estaba la solidaridad, estaba el compromiso con los otros, pero estaba la política como algo muy fuerte, ¿no? Para nosotros la política era la herramienta que nos iba a dar la posibilidad de transformar la realidad, digamos. Creo que eso nos distinguía, digamos, mucho, y que, digamos, entre esta cuestión política, entre el compromiso que íbamos asumiendo, que cada vez era más intenso, estaba también esta idea de que podíamos y que teníamos y que debíamos dar todo, digamos, por el proyecto nacional, y en ese todo estaba también la idea de que nosotros teníamos que dar, qué sé yo, lo más, ser heroicos y poder dar hasta nuestra vida, digamos. Eso se fue configurando entre los 14 y 16 años. Digo, si uno lo ve ahora, es muy fuerte, pero digamos, era un contexto donde eso sucedía, digamos, y esa formación y esos debates estaban, qué sé yo, entre todos, ¿no es cierto? Bueno, yo mi primer ámbito en el Nacional, en la web, mi responsable era Alfredito Reboredo, que después desapareció. Estaba el francés Calotti, que es un sobreviviente de la Noche de los Lápices, Martín Aguirre, estaba Rubén Esconomiglio, que también desapareció en el 76, él estaba haciendo la colimba y desaparece haciendo la colimba. Estaba Giselle Fernández, la hermana de Cristina, Fernando Oliva, el hermano de Gustavo. Ese fue como nuestro primer ámbito donde bueno, fuimos asumiendo cada vez más compromiso, digamos. Yo ya me sumo a la UES luego de la fusión de Fari Montoneros, porque, digamos, la UES se fusiona con el MAS y con la UES, que es post-fusión de Fari Montoneros. Entonces, bueno, el debate era intenso y después nuestros ámbitos eran un espacio donde compartíamos absolutamente todas las decisiones, creo que las públicas y las privadas, digamos. Esta disociación entre lo público y lo privado, digamos, nosotros lo sintetizábamos porque discutíamos todo, digamos, qué sé yo, no nos permitíamos que ninguna actitud liberal nos atravesara, digamos, entonces era un ámbito donde estaba la discusión política, pero también estaba la discusión de nuestras propias decisiones como parte de la práctica militante, digamos. Teníamos que ser además, dar testimonio en nuestra vida de ese compromiso. Esto fue, digamos, en el transcurso del tiempo yo fui cambiando los ámbitos, fuimos cambiando las responsabilidades. Ya en el 75, nosotros 73, 74, como el eje de nuestra participación era muy política, muy con definiciones, digamos, de educación popular, de proyecto nacional. Ya a fines del 74, cuando, digamos, empieza en La Plata, digamos, el proceso de represión, la AAA, nosotros en el 75 dimos un debate intenso en la UES, y es ahí donde discutimos y pensábamos que había que asumir otro tipo de reivindicación que comprometiera más al conjunto de los estudiantes, que fue el boleto secundario, digamos. Fue una discusión que tuvimos y que nos parecía que había que poner algún eje reivindicativo de los secundarios, y todo el año 75 participamos de lo que fue el boleto estudiantil. Digamos, creo que ese 75 marca una diferencia y decidimos este cambio de eje, digamos. Ya a fines del 75
bueno, sí, en el 75, pero digamos, ya vivíamos, digamos, un proceso de represión interna. Yo me acuerdo, digamos, cuando, bueno, Mariana, parte de tu familia fue asesinada, cuando a fines del 75, quien para nosotros había sido, o era mi gran amigo y era un referente, digamos, muy carismático de la UES, Patulo, lo secuestran el 24 de diciembre del 75 y lo matan, y Patulo tenía 17 años. Ya estábamos metidos en un proceso con 16 años, en un proceso que nos golpeaba fuerte, donde ya nos habían allanado las casas, yo no sabía si volver al Colegio Nacional o no en el 76. Habíamos también tomado una decisión política que era priorizar la construcción política en los colegios industriales. Yo me pasé del Nacional a un industrial, al de 7 y 32. Digamos, en el mientras tanto va avanzando la represión y el 24 de marzo es el golpe y muchos de nosotros tuvimos que pasar a la clandestinidad. En mi caso, yo en agosto ya del 76 ya habían allanado mi casa, la de Joaquín, que era mi compañero también. Nos vamos al conurbano, digamos. Pero digo, bueno, fue un proceso corto en el tiempo, pero con mucha intensidad. Yo cuando me preguntan con qué momento de mi vida más me identifiqué, bueno, sigo diciendo que soy de la UES, ¿viste? Todavía tengo, tengo en mis venas la UES y todavía con algunos compañeros nos reconocemos desde ese lugar. Justo hoy a la mañana pasó por casa de Gustavo Calotti, que vive cerca, y bueno, recordamos siempre parte de esas historias compartidas. Digo, muchas historias nos marcaron, pero digamos, creo que la de la UES fue muy intensa y me parece que esta iniciativa de poder hacer un hilo conductor entre las distintas UES o entre los distintos procesos de participación de los jóvenes es bien importante, ¿no? Yo la otra vez tenía que dar una charla sobre feminismo y digo, bueno, por ahí nosotras fuimos feministas mucho antes, porque para mí, digamos, el feminismo es el peronismo y el peronismo es feminista, pese a algunos compañeros que no lo pueden entender. Pero con esto quiero decir que hay un hilo conductor, digamos, que la historia nuestra no empezó con nuestra web, sino que venía de ese proceso intenso que tenía que ver con el peronismo, con la resistencia, con las luchas de liberación, y que finalmente se concretó, digamos, en ese tiempo histórico, digamos, que tuvo determinadas características, pero creo que los procesos históricos son un continuo donde, de alguna manera, las luchas anteriores tienen que ver con los procesos y con las reivindicaciones que se fueron concretando, digamos, en la actualidad, ¿no? Bueno, eso no sé si... Después, bueno, de la UES, yo me fui, digamos, al conurbano, digamos, vivimos con Joaquín, que era mi compañero, Joaquín Areta, que bueno, que Taca y Lucas, yo he participado en ese Ateneo, en el Centro Cultural, que está en la calle 1, frente al Colegio Nacional. Y bueno, él luego en el 78, unos días después del Mundial, desaparece. Digo, también, bueno, y después, digamos, con las poesías de Joaquín, que algunos de ustedes cuando estaban en la UES, me parece que vos, Felipe, me contabas la otra vez, y algunos las habían leído cuando empezaron su militancia. Después, Néstor, toda esta historia, digamos, o esas poesías las hizo públicas, y yo digo que cuando algo se hace público uno un poco pierde el patrimonio que tenía de ese pedacito de la historia, lo seguís conservando, digamos, en tu intimidad, pero, digamos, el hecho público hace que lo tengas que socializar y que sea un hecho
o que sean historias de todos. Me parece que con la UES, con la marcha del boleto, con todas estas historias, muchas que se han hecho públicas, digamos, uno ha perdido, digamos, el patrimonio privado y ha logrado que sean públicas. Y son públicas también cuando el proceso histórico las reivindica. Yo digo, en los 80 o cuando empieza la democracia, cuando se empieza a hablar de la noche de los lápices, para nosotros los sobrevivientes era un momento complejo, porque fue en el marco de la teoría de los dos demonios, digamos, mientras se reivindicaba parte de una historia, nosotros no podíamos contar nuestra propia historia porque éramos el otro demonio que estaba todavía sin poder nombrarse, ¿no? Porque nuestra historia la podíamos reivindicar muy sesgadamente. Se hablaba de los desaparecidos, se hablaba de la noche de los lápices, pero cuando uno tenía que hacer el relato del proceso histórico con el que habíamos estados inmersos, todavía éramos parte de ese otro demonio. Entonces fue complejo para nosotros la recuperación de la democracia, porque digo, fue importante, pero para la reivindicación política de lo que había sido nuestro proceso de lucha había sido complejo. Digo, a mí me parece que la reivindicación más completa y más íntegra lo logramos con Néstor Kirchner a partir del 2003, digamos. Independientemente de que nosotros nos insertamos, seguimos militando muchos nosotros en el peronismo, otros en otros espacios, o en el Frente Grande, o en otros, digamos, aunque seguimos continuamente militando, porque nunca dejamos de militar, creo que la reivindicación completa de la historia nuestra se logró con Néstor y Cristina a partir del 2003, donde y no porque hayamos tenido que ocupar lugares o porque hayamos tenido lugares públicos, qué sé yo, importantes. En mi caso fui senadora en la provincia, diputada, pero digo, no es el hecho, no es el cargo, digamos, es que creo que Néstor sintió que era importante que muchos de nosotros, que habíamos sido militantes, que habíamos sido montoneros, tuviéramos un lugar de representación en la política, y creo que no solo fue reivindicar los derechos humanos, sino reivindicar nuestra historia plenamente. Así que bueno, mi homenaje como siempre a Néstor y a Cristina. Bueno, gracias, Adela, por tu testimonio. No sé si está el Taca. Si querés arrancar, Taca. Estás muteado, Taca. El micrófono, Taca, el micrófono. Alguien que lo llame por teléfono. No sé. Esteban, ¿podés hacerlo vos con los 3 puntitos? Lo A ver. desmuteás. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, dale. Sí, ahí sí. Perfecto, Taca. ¿Por qué? Yo ya te conecto en la compu. Hola. Se escucha, Taca. ¿Se escucha? Perfecto, sí. Sí, se escucha perfecto. Dale.
¿Cuál es el volumen de tu celular? Si vos haces zoom siempre. Fíjate arriba, hacele así, mira. Así. Y acá tiene que estar. Así es. Ahí. Ahí no ves el volumen. El cosito de volumen. Se escucha perfecto, Taca, estamos escuchando todo. Yo no los escucho, por eso. Dale, Taca, dale, que se escucha bien. Ahí me llama Felipe. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, Taca, perfecto. sí, dale. Perfecto. Sí. Bueno, porque yo no escucho. Yo a ustedes no los escucho. Si ustedes me escuchan, perfecto. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí. Bueno, no, en primer lugar, digo como para tratar de darle un hilo conductor a esta importante intervención que tuvo Adela, sobre todo de su participación en la década del 70 en la Unión de Estudiantes Secundarios. Primero, digo, dejar asentado, más allá que lo sabemos, pero que la importancia estratégica del general Perón, ¿no?, en el marco de esta idea de trasvasamiento generacional, de la construcción de la Unión de Estudiantes Secundarios ya antes de terminar el mandato de su segundo gobierno, que termina con un golpe de Estado, ¿no? Ya Perón, siendo consciente de la finitura de su liderazgo, por ser un ser humano, él sabía perfectamente que para el proyecto colectivo del pueblo argentino, la trascendencia del movimiento peronista iba a estar en la juventud. Y sin duda que la necesidad, de la misma forma que fue estratégica la construcción y el fortalecimiento y el empoderamiento de los sectores trabajadores a través de la Confederación General del Trabajo, también era estratégico para el futuro de este movimiento la idea de que de las generaciones venideras estuvieran incorporadas dentro del movimiento. Y para eso había que empezar a desarrollar los frentes de masas desde la juventud. En ese marco es que Perón empieza a plantear los estudiantes secundarios, los que empiezan a salir de la adolescencia, ¿no?, que también sean parte de lo que se estaba construyendo en el país, que era no solamente el tema de la herramienta estratégica que era el movimiento peronista, sino la construcción de un nuevo Estado. ¿Me escuchan ahí, no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Digo, en ese marco podemos entender esta idea que Perón no solamente la predicaba, sino que la dejó escrita en torno al tema de la idea del trasvasamiento generacional, ¿no? Que no es ni más ni menos que meter en las nuevas generaciones el veneno de la liberación nacional, el veneno para los sectores oligárquicos, para las minorías que han representado en la historia de este país el proyecto de la antipatria, ¿no? Y él lo decía hasta metafóricamente, que en el año 45 el peronismo gana las elecciones con el voto de los trabajadores, que en el segundo gobierno lo gana con el voto de las mujeres, y que el tercer gobierno peronista iba a ser justamente con el voto y con el apoyo de los hijos de esas generaciones que iban a empezar a mamar o que ya estaban mamando el peronismo desde chicos, desde sus familias, porque les transmitían sus padres las grandes transformaciones que desde el Estado el peronismo venía haciendo con la adquisición de nuevos derechos, de derechos para la familia, de derechos para los trabajadores, para los empresarios, para la tecnología. Y me parece que en ese marco podemos entender, digamos, la trascendencia que dentro de lo que fue los 18 años de la resistencia peronista, esa juventud empieza a crecer, empieza a formarse, ¿no? Esos jóvenes que iban a votar a Perón en su próximo gobierno se tienen que formar, tienen que empezar a participar
en un proceso histórico en donde no había elecciones, en un proceso histórico en donde no se podía cantar la marcha, en donde no se podía nombrar a Perón, en donde no se podía hacer política con los símbolos del movimiento más importante, mayoritario, que había tenido la Argentina. Y en ese marco, como dijo también la compañera Adela, la generación del 70 está cruzado por elementos internos y externos que empiezan a formar a esa generación, ¿no? Lo decíamos la vez pasada y Adela lo acentuaba muy bien, la incidencia de la Revolución Cubana, la incidencia de un hombre como Guevara, que si bien viene de una corriente por afuera del peronismo, sin duda, que venía a marcar la idea de lo heroico, ¿no? Del dar la vida, de la coherencia entre el decir y hacer. Y por supuesto también la aparición de este debate dentro de la Iglesia, que fueron los curas tercermundistas, de los cuales muchísimos compañeros jóvenes que se venían formando dentro de los diferentes estamentos de la Iglesia Católica, empiezan a ver también en la militancia católica, empiezan a ver una herramienta de transformación, una herramienta de liberación. Y la aparición de las organizaciones especiales, que después, como también decía la compañera, en función de la profundización de las contradicciones y de la profundización de la lucha con las dictaduras de Onganía y Lanusse, y la aparición de lo que fueron las grandes puebladas del Cordobazo, el Viborazo y el Rosariazo, toman la decisión de empezar a avanzar en un proceso de unificación, y que esa unificación, que termina siendo parte de las organizaciones especiales, y entre ellas la síntesis de una de las más grandes, que fue Montoneros, toma en su construcción política justamente la construcción de los frentes de masas, ¿no? Y aparece en la juventud universitaria peronista, y aparece en la juventud de trabajadores peronistas, y aparece en el ámbito de los colegios secundarios la unión de estudiantes secundarias, ¿no? Tomando esa herramienta que el general Perón había construido a fines del 50. Digo, esa continuidad histórica y esa idea, ¿no? De ese trasvasamiento, de esta idea de construcción de patria, de construcción de liberación nacional, que en ese momento se sintetizaba con tanto desde las organizaciones especiales como del propio Perón, ¿no? La actualización doctrinaria del peronismo estaba basada concretamente en la construcción del socialismo nacional. Y que ese socialismo nacional, sin duda, que iba a tener como tronco ideológico y activo a la clase trabajadora y a los jóvenes como una herramienta revolucionaria, activa, de construcción política en todos los estamentos, tanto en el universitario, en las fábricas, en los trabajadores del Estado, en los colegios secundarios, como en el territorio. Y que esos compañeros, a su vez, ¿no? Tenían que ir combinando la construcción en su frente de masa con la solidaridad de lo que se había puesto en discusión y que había sido sintetizado en ese socialismo nacional, que era de llevar la solidaridad a los que más necesitan. Por eso, cualquier compañero de militante en la juventud universitaria peronista o en la Unión de Estudiantes Secundaria, era un deber el de extender esa solidaridad también en los barrios más humildes, porque la revolución y las grandes transformaciones había que hacerla justamente en esos lugares, en los lugares en donde aparecía la mayor injusticia. Por eso, digo, compañeros que tenían que formarse, compañeros que tenían que leer, compañeros que tenían que capacitarse, en lo individual y en lo colectivo, también esa formación la tenían que poner rápidamente en la práctica cotidiana, que era lo que constituía esta idea del militante político y la idea del militante social. Lo que sí está claro, y lo nombró muy concretamente Adela, es el poco tiempo que tuvo esa generación a partir del momento en que se gana en el año 73
de poder estar desarrollando en plena democracia esas grandes transformaciones, ¿no? En eso hay mucha agua debajo del puente, hay muchos libros escritos, hay mucho debate dentro del peronismo. Ha habido muchísima discusión, a veces discusiones que en verdad no llevaban a una síntesis, pero que el tiempo, por suerte, fue saldando hasta en las diferentes tendencias que existían dentro del peronismo acerca de lo que llevó a que nuevamente, una vez más, ese proceso histórico que había producido la vuelta de Perón, que había producido esa primavera peronista con Cámpora, con Solano Lima y con la esperanza de que en un tercer gobierno peronista se iba a consolidar una patria justa, libre y soberana, ¿no? Y que lamentablemente no se concreta justamente por el accionar también del enemigo, ¿no? Y que los compañeros de la UES y los compañeros de la juventud peronista sin duda que tuvieron que vivir en ese proceso histórico, en la agudización de las contradicciones que llevaron rápidamente a que vuelva en la Argentina a reorganizarse a través de los sectores oligárquicos, de los sectores civiles, de los sectores que han respondido históricamente a los sectores espurios de la República Argentina, a volver a organizar otro golpe militar. Entonces, yo me imagino y me trato de poner en los compañeros de la Unión de Estudiantes Secundarios en el año 74, 75, que irrumpían desde su adolescencia, desde su corta juventud, a volcarse a la política y que rápidamente se estaban formando y que rápidamente venía la lucha callejera y que rápidamente venía el paso a la clandestinidad y que rápidamente venía el golpe militar y vino el sistema represivo más grande que nosotros hemos conocido, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica. Por eso tantos compañeros desaparecidos, tantos compañeros jóvenes desaparecidos y tantos compañeros trabajadores desaparecidos. Sin duda que esa generación tuvo que vivir esa historia. Y los que tuvimos la posibilidad, la inmensa posibilidad de poder tomar esa posta con el advenimiento de la democracia, después de 6 años de una dictadura que siempre es bueno recordar, no solamente fue la dictadura más genocida, sino también fue la dictadura que tuvo un proyecto, a diferencia de las demás, un proyecto de avanzar en la destrucción de ese Estado que el peronismo había consolidado en los 2 primeros gobiernos, porque se empieza a cambiar en el gobierno de Videla, de Macera y Agosti, con Martínez Dios como ministro de Economía, es en donde se empieza a cambiar la estructura económica que intenta romper con el estado de bienestar, ¿no? Con el endeudamiento del Estado, la deuda externa más de 45.000 millones de dólares, y la destrucción de las economías regionales que llevan concretamente a grandes despidos. Y que por eso en la dictadura, aparte de la reivindicación de los compañeros desaparecidos, siempre desde el peronismo tenemos que tener en cuenta también la lucha del movimiento obrero que en plena dictadura, en 1979, empiezan a producir las movilizaciones y los primeros paros, ¿no?, contra esa dictadura oligárquica militar. Los que vinimos después con el advenimiento de la democracia tuvimos una mochila inmensa. Por un lado, de tener la posibilidad de empezar a formarnos y actuar en política en democracia, ¿no? Todavía seguían los temores de la posible, el accionar represivo, pero sin duda que pudimos empezar a trabajar en los barrios, a trabajar en la reconstrucción de los centros de estudiantes, fundamentalmente, que era la tarea central que había que hacer en los colegios secundarios, y dar el debate acerca justamente del rol de la juventud. Pero sin duda que había una mochila muy grande que tardó muchísimo tiempo, como decía la compañera recién, en tratar de ir esclareciéndose y de ir sintetizando o ir aproximándose a una verdad histórica. El advenimiento de la democracia se da con la derrota del peronismo. O sea que el proceso que viene es un proceso que se comienza a construir desde un espacio político que
si bien en algunas cosas podemos llegar a reivindicarle al gobierno de Alfonsín, era un gobierno radical y era un gobierno que en cierta forma vino a plantear la salida o la síntesis de la confrontación de los sectores populares contra los sectores militares a través de una teoría que tergiversa la historia de lo que había, de la verdad histórica de lo que había pasado en ese proceso. El juzgamiento a los generales fue muy importante en función del debate y de la conciencia colectiva de una sociedad que sabía el perjuicio que había producido el genocidio de los militares. Pero no se dio, en ese debate, no se dio la complicidad de los sectores oligárquicos y se puso en el mismo nivel de culpabilidad justamente a los luchadores populares. Eso fue una mochila inmensa para las generaciones que empezábamos a militar en ese momento, porque sin duda teníamos que salir a defender y a tratar justamente de desmitificar esa idea de que los compañeros que habían tenido la mayor responsabilidad en las organizaciones revolucionarias peronistas de la década del 70 eran un demonio, ¿no? Y eso lo tuvimos que desarrollar, aún con la derrota del peronismo. Por supuesto que después viene el proceso de reestructuración o de renovación en el propio peronismo, en donde se empieza a plantear y a buscar una salida a ese debate inconcluso, ¿no? Y que lamentablemente se aborta a partir de la construcción y del triunfo del menemismo, ¿no? Que tuvo que salir con otra salida que fue el indulto, con un indulto que sin duda también no pone en blanco sobre negro la verdad histórica, porque el indulto de los compañeros revolucionarios también termina siendo el indulto de los comandantes de la dictadura militar. Digo, está muy claro que todo ese proceso lo logra el kirchnerismo volver a poner en verdadera magnitud con la abolición de las leyes de obediencia debida y punto final, y de las políticas de Estado que se desarrollaron para tratar de blanquear o esclarecer o aproximarnos a la verdad histórica de que los desaparecidos y que la lucha que había dado los jóvenes en la década del 70 había sido una lucha en pos del bienestar del pueblo y por la construcción justamente de una sociedad más justa, ¿no? De todas maneras, digo, me parece que la importancia de los compañeros, y en este caso me refiero concretamente al proceso del comienzo de los 80, que es en el cual me tocó ser parte de la Unión de Estudiantes Secundarios, ¿sí? Tuvimos esa responsabilidad de llevar el debate democrático, pero fundamentalmente el debate hacia dónde tenía que ir la democracia argentina. Ese también es un debate que está muy abierto y sobre todo más en la etapa del 2000 en adelante, porque en Latinoamérica se construyó una alternativa que fue la unificación de los diferentes estados que pudieron avanzar con el advenimiento en cada uno de ellos, con líderes populares como había sido Lula, como fue Néstor, como fueron Evo Morales, Correa y Chávez, y que permitieron construir estamentos como el ONASUR, fundamentalmente, para rediscutir las políticas de la región, ¿no? Pero digo, creo que queda vacante, y queda vacante para la militancia, y queda vacante también para la militancia secundaria, universitaria, laburantes, y para la dirigencia política, qué tipo de democracia, hacia dónde queremos ir, y cuáles son los grandes cambios que hay que desarrollar para poder concretar una democracia real, una democracia en donde impere la justicia social, ¿no? Y se alcanza concretamente con constituir una democracia solamente representativa, republicana y federal. Sino hay que empezar a rediscutir el tema de la participación de la ciudadanía dentro de la democracia. Me parece que esas son cosas pendientes que sin duda el gobierno que estamos transitando va a tener
que poner como agenda en función sobre todo también de los intereses en contra que va a haber para que esto no se pueda concretar, ¿no? Me quedo con esta idea, termino, me quedo con esta idea, con esa heroica militancia de la década del 70 que transitó un proceso histórico de muchísima virulencia y con contradicciones que generaron un proceso que tal vez tendría que haber terminado de otra forma y no con la dictadura de Videla, ¿no? Y por supuesto con esta idea de la responsabilidad que van a tener que tener los compañeros que hoy por hoy asumen esta identidad de militantes de la UES, de la JUP, de la Juventud Peronista, sabiendo el rol solidario y la revalorización de la militancia social y del compromiso, ¿no?, que hay que tener en pos de construir una sociedad mejor. Muy bueno, Taca. Ahí está. ¿Me escuchan? Francisco, Sí. ¿cómo estás? Y bueno, en este espíritu práctico y concreto de pasarle la posta a ustedes, a los jóvenes, en definitiva, lideras que cierres vos, Francisco, si previamente, como ustedes saben, hay un consejo de juventud en el PJ creado en torno a darle representatividad a todos los sectores que participan de la vida política de la ciudad desde el peronismo. Por ahí, antes del cierre de Francisco, por parte del Consejo del PJ de Juventud, queríamos darle la palabra a Tadeo Kalogeropoulos. Si estás ahí, Tadeo, y después ya va Francisco. Dale, compañero. Bueno, primero que nada, un saludo muy grande a todos y a todas las y los compañeros que se han sumado, a Felipe, al Taca, a Adela, que han hablado antes, al Consejo de Juventud del partido, y a Diego, gracias por la invitación. Me resultó muy interesante esto que decía el Taca y lo que decía antes Felipe, que es poder pensar a la UES como un espacio que ha podido trascender la historia. Taca, si podés apagar el micrófono, perdón que te... Un segundo ahí. Que decía esto, es esta posibilidad de pensar a la UES como un espacio que ha logrado trascender el límite de la historia, ¿no?, que ha logrado interpelar a juventudes y a generaciones casi al mismo tiempo que las ha logrado interpelar el movimiento nacional justicialista. Y me parece que, como decía el Taca, todo esto se debe también a una visión estratégica del general Perón, de poder entender la política en términos largoplacistas. Poder entender que todos somos humanos, todos nos vamos a morir en un momento, y que el movimiento tiene que ir dando la batalla cultural a lo largo de los años y tiene que ir ganando terreno frente a los espacios minoritarios antipatria, como le decimos nosotros. Entonces, en esa lógica me parece importantísimo, por ejemplo, dar discusiones ahora que están muy palpables, como por ejemplo la cuestión de romper un poco el mito de que la discusión en secundario, o sea, la política que hacemos nosotros, está en la periferia de los frentes de batalla del movimiento, ¿no? Y capaz que quizás es una cuestión que no está tanto en los cuadros, pero sí está en el sentido común de los compañeros de secundario. Yo es algo que lo vengo viendo hace un montón y es una cuestión que hay que arrancar a discutir fuerte. A mí me parece todo lo contrario, me parece que justamente secundarios estamos parados en el frente de batalla más importante de la disputa de sentido, que es en los colegios, que es con los compañeros en los centros de estudiantes, que es discutiendo los planes de estudio, que es logrando que no solamente se discuta si hay un pizarrón en un aula, si está roto el techo, o si las sillas o los bancos están hechos mierda, sino, además de poder resolver esas cuestiones para los pibes,
lograr que detrás de todas esas discusiones haya un proyecto de país, ¿no? Y ese ha sido el rol histórico de la UES, y ese ha sido el rol histórico del peronismo en secundarios, me parece a mí. Entonces, nada, me parece que ese es un rol que hay que arrancar a discutir, que es algo, como venía diciendo también el TACA, es algo histórico. Es esa posibilidad que ha tenido la UES a lo largo de su historia de interpelar a los secundarios, porque en realidad lo que nosotros estamos discutiendo, y porque la UES es lo que propone, es la posibilidad de discutir la política en un sentido de ordenamiento social, ¿no? Entonces, como decía antes, no es solamente esa militancia desde lo gremial, de poder discutir los techos, discutir los bancos o las sillas, sino también poder discutir el proyecto de país que está detrás de todo eso. Porque si no, lo que tenía pasando, compañeros, es que los pibes de los centros de estudiantes somos bomberos de la oligarquía o somos bomberos del neoliberalismo. Entonces, nada, yo quería hacer ese breve análisis, que es básicamente nuestro rol como militantes secundarios peronistas dentro de los centros de estudiantes y de los colegios, y tampoco hacerlo muy extenso, porque sé que probablemente estemos todos medio cansados, y más que nada para poder escucharlo a Pancho, así que nada, amigo, te dejo la palabra. Bueno, gracias, Tadeo, muy, muy bueno. Bueno, qué impresionante el peronismo, cómo también va generando y regenerando sus cuadros, ¿no? Si uno ve el Zoom y va pasando nuestras distintas caras, la verdad que creo que desde los 16 años a unos cuantos años está bastante cubierto y siempre, por lo menos a mí me sigue impresionando la capacidad de reconstrucción de discurso, de narrativa y de cuadro político, y en ese sentido también era importante contar con vos, Francisco, y con que puedas cerrar este acto, más allá que después, si quieren, abrimos el micrófono, pero que, bueno, Francisco Violini, en calidad de secretario general de la UES y de militante, nos pueda contar la experiencia y qué está pasando con jóvenes, con política, con militancia y con peronismo. Así que arrancá, si querés. Dale. Primero, soy Pancho. Dígame Pancho, no hay drama con eso. Y bueno, tantas cosas nombraron, ¿no? Que por ahí un poco complicado sintetizar ahí todo lo que iba comentando Adela, Felipe, el Taca. Pero para empezar hay algo muy loco que me parece importante recalcar antes de arrancar, que hace un rato hablaba con Ine, que es la nieta de Adela, y que de todos los que íbamos hablando, por estas cosas locas de la militancia, digamos, las familias militantes nos van conectando. Yo milito, y bueno, militamos con Ine, que es la nieta de Adela, More, que es la hija de Felipe, también milita con nosotros. También creo que es la hija de Taca, se egresó el año pasado de nuestro colegio, Normal 1, y bueno, estos ejemplos y estas cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? A los militantes peronistas, no hay que perderlas, y que no son datos menores que van pasando por ahí, sino que ejemplos de bueno, que cuando cantamos no nos han vencido, nos referimos a estas cosas. Bueno, si bien ahí nombraba Esteban, yo soy el secretario general de la UES, me parece que la UES siempre deja en claro que no somos ni construimos personalismo, que siempre vamos por la construcción colectiva. Y también me va a permitir decirles una cosa, que Adela nombraba, de que ella siempre se sentía cerca a la UES, y tanto nos lo dicen, Emilsen nos lo dijo tanto en tantas charlas, y tantos compañeros nos lo nombran constantemente, y decirles que ustedes no permitan que les digan que ustedes son ex militantes, para nada. Ustedes no son ex militantes, porque ustedes son imprescindibles para nosotros y nosotras. Sin ustedes no podemos mantener la mecha histórica que tenemos, sin ustedes no podemos seguir construyendo y contando con compañeros para mantener viva la historia, porque si bien
las generaciones son distintas, la UES somos todos. Nosotros siempre decimos por ahí que tenemos algo distinto a todos los armados, no de secundarios, sino de todo el sector estudiantil, y es esta mística que siempre nada, se ve ya mismo con la bandera gigante que tenemos y cuando en las marchas aparecemos. Y si ustedes nombran y al presentarse y al decir y en las conversaciones pequeñas o sean grandes, pequeñas, dicen que son militantes, esto se va a ir perdiendo. Así que más bien por ahí es una petición de parte nuestra que bueno, que no dejen de sentirse, porque son parte siempre de esto. Y siempre vamos a contar con ustedes, como queremos que ustedes cuenten para nosotros, para estos actos, para charlas, cuando se necesite. Y nada, porque así vamos a seguir construyendo la UES y vamos a seguir manteniéndola, porque hoy es uno de los armados políticos estudiantiles que a tantas generaciones ha pasado, y todo lo que nombraba el TACA, que pensó Perón en un principio, sin eso se va a perder, y nunca, no vamos a querer que pase eso nunca, y vamos a querer que siga este camino de la UES, y que por ahí con estas conversaciones, con estas charlas que bueno, a lo largo de los años que vamos militando, yo ya hace 4 años que estoy, más o menos, en la UES que vamos conociendo, siempre conocemos compañeros que militaron, siempre conocemos gente que estuvo, siempre aprendemos alguna cosita nueva que es muy importante, y también estas cosas locas, ¿no? Que nombraba ahí Adela, de las discusiones un poco que tenían, también decía Felipe que discutían y que militaban en los barrios y demás. Me parece muy loco porque hoy mismo, hace unos meses, bueno, seguro estuvieron viendo que normalizamos a la UES y armamos secretarías y generamos espacios de organización más fuertes. Teníamos una discusión, por ejemplo, de que para profundizar la política de nuestros colegios privados teníamos que armar una secretaría que se encargue directamente de eso, y que para profundizar la construcción como recién nombraba Tal, en la construcción de los colegios de la periferia, habíamos que armar una secretaría de abordaje territorial. Y a pesar de que las generaciones van pasando, a pesar de que los compañeros vamos cambiando, las discusiones parecen que siempre van a ser la misma. Por ahí la orgánica, digamos, de la web siempre cambia, digo, por ahí entendiendo un poco, juntando todos los relatos que tenemos, quizás la web antes tenía un poco más, una tinta más de organización como vemos ahora, de una agrupación política que vemos ahora, y hoy tenemos un rol que es distinto, que nosotros tenemos un rol de coordinadora que juntamos con todos los centros estudiantes de la ciudad, que también hoy estamos en una perspectiva federal, nos coordinamos y ahí discutimos las políticas, y que también hoy hay un espacio de discusión con las organizaciones de secundarios que somos parte de la UES, que si bien no es institucional, siempre se marca, y ahí es donde está la discusión, donde las discusiones que nombraban las compañías recién son las mismas que tuvimos en 2018, sobre todo en las básicas, son las mismas que tenemos en las columnas de las marchas cuando estamos, y es muy importante, repito lo mismo, seguir manteniendo eso. Después me parece también que no es un dato menor que el espacio hoy que estamos teniendo acá lo genere el partido, y creo que es muy necesario que siga así. Digo, que las organizaciones políticas, que el movimiento, que los estudiantes, que las juventudes, que las organizaciones tengan un espacio de encuentro. Creo que ese rol lo debe tener el partido y lo debe seguir profundizando, que como vemos cada día ese camino sigue para adelante. Y que nada, que nosotros, lo mismo que le dije al principio, ya por ahí para ir cerrando, además, agradecerle a todos y a todas los que están acá, a los que nos invitaron, a Felipe sobre todo, que
que el otro día decía con Emilce, ya para nosotros dejó de ser Felipe, sino que es el papá de More. Y bueno, nada, ponernos a disposición siempre. Quizás los tiempos que corren son muy complicados, por ahí no nos podemos encontrar ni abrazar, como tanto decimos, pero estos espacios siguen siendo importantes y hay que buscar la manera de seguir manteniéndolos. Digo, recién nombraba el partido que tiene que ser el que nos coordine, pero probablemente haya otros caminos también para seguirlos. Pero bueno, a no aflojar nunca, ¿no? Como nos dice Cristina, y sigamos que vamos a estar acá para cualquier cosa que se necesite y a disposición siempre. Pero bueno, muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. No sé si Feli, si alguien quiere hablar. Ahí Adela me parece que está pidiendo la No, sí, que cuando nombré mi primer ámbito me olvidé de nombrarlo a Claudio de Hacha, que también es otro desaparecido de la Noche de los Lápices, que se lo llevaron del colegio y que fue parte de mi primer ámbito de la web. Nada, me olvidé, siempre lo recuerdo, pero hoy me pasó por alto. No, hoy o ayer, no sé, cuando hablaba con More ayer a la noche, del heroísmo, ¿no? Que en la vida del militante la cuestión de la muerte no es un acto heroico. El acto heroico es la revolución. La muerte en la vida del militante es un accidente. Después se convierte a través del tiempo en un acto heroico, pero no tomar la caída como aferrarse a esa cuestión de la muerte. La muerte en la vida del militante es Se nos fue. Sí, se debe haber quedado con mala señal de internet. More, no te rías así, que te vi, ¿eh? Es que no son muy normales las conversaciones que tenemos cenando. Terminá de contarla vos, More. Nada, eso, que el acto heroico es la revolución y es la lucha y el accidente o el acto fallido es la caída y es la muerte. Digo, uno estaba dispuesto a morir, pero porque era algo que por ahí tenía que pasar. Pero nada, eso. Sí, también estábamos dispuestos a dar vida, ¿viste? Porque también pensábamos en el hombre nuevo, digo, y casi todas nosotras quisimos tener, no sé si en un contexto normal yo hubiera tenido un hijo a los 17 años como tuve mi primer hijo, digo, también estaba muy fuerte esto de la vida y de proyectar, qué sé yo, de proyectarnos en nuestros hijos, qué sé yo, bueno, pobres de ustedes, después les dejamos algunas cargas, pero quiero decir, también, digo, nosotros no pensábamos que íbamos a morir, pensábamos que podíamos dar la vida, es cierto, pero pensábamos que íbamos a vivir y que había un futuro y que estábamos construyendo futuro. Digo, porque si uno piensa, casi todas, digamos, me parece que a diferencia de otros procesos revolucionarios, las mujeres nos incorporamos, digamos. Creo que tiene que ver con el peronismo también esto de que las mujeres participamos mucho más activamente que en otros movimientos revolucionarios del resto de Latinoamérica, y las mujeres nos sumamos y además nos sumamos con los hijos, digamos. Con lo cual después también esto significó que
que se habla de la triple jornada de la mujer, cuando militabas en una organización revolucionaria era cuádruple la jornada, porque además tenías que ser combatiente, con lo cual tenías que... Pero digo, igual la mujer se sumó, digamos, y nos sumábamos en esta idea también de proyectarnos con nuestros hijos. No sé, seguramente después los hijos nos han reclamado otras cosas, pero no pensábamos en la muerte. Sí que podíamos dar la vida, pero no pensábamos como un proyecto en el de la muerte. Buenas tardes, Camilo Ríos. De hijo soy y apoyando a Adela. Hola, bueno, Camilo. tengo Hola, Cami. muchos amigos acá que, tanto de varias generaciones, ¿no? Y yo ratifico con mis 5 años, cuando me pasó el suceso, de que tuve que reconstruir la historia de nuestros padres en el sentido pleno de seres maduros que elegían ser revolucionarios, y nosotros en lo lúdico. Y al principio es difícil cuando te quedas sin la familia y estás secuestrado y te recupera la familia, que no es la parte más política de la familia, como otros casos que eran políticos, revolucionarios, o políticos de otras orientaciones, pero familia en sangre. Y toda esa síntesis tiene que digerir un poco el TACA con un poco más de edad que la mía. Entonces nosotros nos protegíamos en sus estructuras mentales de nuestros compañeros hijos o de nuestros compañeros generacionalmente más cercanos. Todo ese tejido social hizo que el peronismo lo tenga que digerir en el seno más cultural del partido y del Partido Justicialista, que tardó esa discusión interna en madurar. Por eso el emergente de Néstor Kirchner tarda años en la democracia. No es lo mismo Néstor que Menem, porque en un proceso estaba digeriendo el peronismo internamente los grandes conflictos de identidad. Porque yo cuando la veo a Adela, cuando veo un compañero de esa generación, buscábamos identidad y demandábamos más identidad, y después que entendíamos la identidad, hacíamos los mismos del orgullo, de qué lindo que fuiste revolucionario, qué lindo que sos humano y cometiste este error. O sea, esos dos pilares de héroe y error, que lo hace sensiblemente militante, da un trasfondo de identidad popular iraniano, profundiza Perón, dice el hilo histórico de América Latina, porque la muerte ahí pasa a tener sentido en el sentido práctico de la recuperación de identidad. Entonces uno, cuando entiende la muerte desde el desafío grande, le da el genocidio a perder, porque se empieza a cortar el tentáculo del genocidio que estaba transgrediendo las puertas de la democracia, rompiendo los convenios colectivos de trabajo, no generando centros de estudiantes, que si vos haces cualquier tipo de actividad comunitaria y peronista, sos un negro de mierda. ¿Qué orgulloso de ser un negro de mierda? Entonces, ponerle valor a la identidad para sacar el carro que estaba delante de los caballos y poner la necesidad del pueblo, militancia. Y en ese sentido, Adela, y el nombre tuyo, pero de todos los compañeros, nosotros aprendimos a estar orgullosos de nuestra cultura popular, o sea, que por eso estamos militando. O sea, no es que te pongo ni como ídolo ni uno orgulloso, tenemos la misma,
el mismo emergente popular para dejar de ser una cosa. No somos más cosas, somos el pueblo. El pueblo piensa por sí solo y va a buscar los elementos de liberación popular. Y en Argentina pasa muy fuerte por el peronismo. Quería acompañar esa postura que me parece muy interesante porque es de identidad plena. Gracias. Muy bueno. No sé si hay alguien más. Pues entiendo que se activa el sonido del micrófono y pueden hablar. Hola, buenas tardes. Esteban, ¿me escuchan? Sí, sí. Soy Azucena Racosta y nada, gracias por la invitación. Quería compartir con todos ustedes un suceso que está ocurriendo en Bahía Blanca. Se va a estar llevando adelante el juicio por los crímenes cometidos por la AAA en los años 74 y 75. Hay 24 compañeras y compañeros asesinados y bueno, en el día de miércoles testimonié sobre los atentados que sufrió mi organización. Pertenecí a la tendencia revolucionaria, Montoneros, como algunos de los compañeros o compañeras que están en esta reunión. Y decirles, bueno, que me conmociona, fue muy, muy conmocionante declarar, particularmente porque con los años me convertí en abolicionista de la cultura represiva, porque creo que nosotros los revolucionarios tenemos que trabajar fuertemente contra esa cultura que atraviesa a toda nuestra sociedad y a todo nuestro pueblo, ¿no? Pareciera que la única salida que se encuentra es el castigo para todo. Y desde ese lugar es imposible construir una nueva sociedad. Lo seguimos viendo, las cárceles están llenas de pibes, ¿no? Lo dije cuando declaré, nos estigmatizaron como subversivos y arrasaron con toda nuestra generación, y ahora estigmatizan, siempre hay un nombre para ponerle a la generación de jóvenes para exterminarlos. Ahora son los pibes chorros, mañana serán los terroristas. Pero hay que trabajar sobre esto y no hay que mentirles a los pibes, porque se van a encontrar con lo que nos encontramos nosotros y se van a encontrar con lo que se encuentran hoy los pibes más pobres de los barrios. Pero no, mi intención era invitarlos a todas y a todos a acompañar estos juicios. Si bien, vuelvo a repetir, soy abolicionista de la cultura represiva, soy solidaria con mis compañeros y compañeras asesinados, y soy solidaria con los compañeros y compañeras que sobrevivimos, y soy solidaria con las familias de los compañeros y las compañeras, y por eso presté declaración durante 3 horas. Lo que quiero decir es que estos juicios están absolutamente solos, y que llama absolutamente la atención que teniendo un gobierno nuestro, un gobierno peronista, nos esté acompañando estos juicios, o por lo menos no se expida el movimiento peronista en contra de la Alianza Anticomunista Argentina regenteada por López Rega en un gobierno peronista como fue el de Estela Martínez de Perón. Y si nosotros desde el peronismo no repudiamos esos hechos, difícilmente vamos a poder construir el movimiento peronista que queremos, ese movimiento peronista que realmente revolucione una vez más este sistema perverso que hoy nos ha condenado al destierro prácticamente, nos ha dejado un país absolutamente devastado, un país absolutamente en la pobreza, un pueblo absolutamente diezmado. Entonces yo quería tomarme un minuto, felicitarlos por este evento, pero al mismo tiempo pedirles, compañeros y compañeras, que den esta discusión adentro del movimiento, porque
Las muertes de los años 74 y 75 son nuestras. Y yo ayer decía, cuando declaré a los compañeros y compañeras peronistas que salieron a matarnos, fue muy duro porque parecía que la relacionaba con algo que se está hablando mucho en estos tiempos, ¿no? Que es el acoso, y que el acoso es intrafamiliar en la más de las veces. Y nosotros sentimos que nos estaba violando el abuelo o el papá, porque nos estaban saliendo a matar personas que se decían compañeros y que estaban dentro del movimiento obrero. Por lo menos en Bahía Blanca, la Alianza Anticomunista Argentina se encarnó en la Confederación General de Trabajo, liderada por Rodolfo Ponce, que podemos reiterar que era diputado en el 73 y que volvió a ser diputado cuando obtuvimos nuevamente la democracia. Y esto no puede volver a pasar, porque a mi generación la obligaron a caminar por las calles con Astiz tomando café en las veredas de las galerías de Bahía Blanca, pero también nos obligaron a caminar con Ponce y toda su patota, hasta que murieron, varios de ellos, en Bahía Blanca, con absoluta impunidad. Así que nada, yo creo que merece un acto de grandeza militante repudiar a la Alianza Anticomunista Argentina, que asesinó a compañeros y compañeras nuestras, que nos obligó a exiliarnos en el año 75, no en el 76, y que esa obra, a partir del decreto de exterminio del año 74, la terminaron las Fuerzas Armadas en el golpe militar. Y creo que el peronismo tiene que darse una discusión interna con respecto a estos temas, sobre todo en tiempos tan duros y tan difíciles como los que estamos viviendo hoy. Gracias por invitarme y dejarme participar. Gracias a vos, Azucena, por el testimonio. No sé si Lucho, ¿querés hacer algún saludo? Sí, hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias. Bueno, después de tan sentidas palabras, de tan emocionados testimonios, es complejo decir alguna otra cosa, agregar algo. La tradición que traemos muchos de nosotros es la militancia, esta militancia histórica, y naturalmente que muchos de nuestros compañeros arrancaron en la UES. Mi hermano empezó a militar en la UES en un pueblo, no acá, pero cuando vino acá se incorporó a la JUPO, que traía esa militancia previa, digamos, y así todos los compañeros que han perdido la vida en distintas circunstancias, seguramente no es que querían perderla, pero estaban dispuestos a dar una pelea. Y déjenme que lo traspole, solo una breve palabra, a lo mejor una acción, un axón, que es el de Cafiero. En el proceso interno del peronismo hubo un debate fuerte en el 76 y un cuestionamiento que llevó a que nosotros tuviéramos que romper el partido, el movimiento, y armar una opción diferente. Y ayer la reivindicación de los compañeros muertos y desaparecidos fue una de las banderas. Obviamente no fue lo que se logró, como bien decía Adela, en la época de Néstor y después con Cristina, no estamos hablando de eso. Pero queremos decir que fueron jalones que se fueron poniendo progresivamente en una conciencia que fue exteriorizándose y construyéndose a sí misma, porque quiero decir que la ley de omertá que había en la sociedad argentina fue muy dura, muy dura. Todos nosotros sufrimos, los que estuvimos acá, sufrimos no solo algo habrán hecho, o por algo será, o todas estas cosas que decía la clase media. También sufrimos la estigmatización de ser vistos como bichos raros. Y de ahí a que la sociedad volviera a comprender que hubo un genocidio, fue un proceso cultural complejo. Y ese proceso cultural complejo, yo permítanme que lo traspole rápidamente, porque ya esto es muy largo, quiero traerlo al presente.
es un proceso cultural que se da permanentemente. Aquello que nosotros construimos con el Nunca Más, digamos que no solamente es la CONADEP, sino el proceso que vino después, o podríamos decir antes, la denuncia que hizo Vittel allá cuando vino la OEA, pero quiero decir que todo ese proceso cultural del Nunca Más, del genocidio, de la comprensión del genocidio, de la valorización de las madres, de la lucha de las madres, todos estos procesos se encarnaron sobre todo muchos jóvenes después, pero hubo un tiempo que esto no era tan claro y tan fácil. Y por suerte hubo una transformación cultural. Yo quiero traerlo, vuelvo a decir acá, al tiempo con el proceso cultural que está generando el gorilismo en la Argentina. Este proceso cultural de estigmatizarnos hoy nuevamente, como en aquellas épocas, o como fue antes, en el 55, donde los peronistas eran no solo negros, sino eran una mala palabra, aunque fueran profesionales o fueran lo que fueran. Bueno, ahora nosotros también tenemos que volver a construir esa transformación cultural donde dejemos claro que esta fake news, que este mecanismo de consolidación de la oligarquía a través de los medios de comunicación hegemónicos, nosotros como parte de una estrategia también imperial, ¿no? Una estrategia hemisférica que no se hace solamente para la Argentina, pero que en la Argentina ha calado muy hondo. Yo digo, nosotros tenemos que generar esa transformación cultural. Sin esa transformación cultural, nosotros no vamos a poder tener una transformación de las estructuras económicas y sociales en la Argentina. Y políticas. Nosotros tenemos que avanzar fuertemente en pensar cómo generamos esas estrategias. Y acá es la valorización de los compañeros de la UES de ayer, de hoy y de siempre, pero a los de hoy, ese proceso de trabajar permanentemente, los jóvenes, tanto en la UES como en las juventudes universitarias, pero también está la juventud sindical, acá el compañero Franco Uná, pertenece a ella, todos estos compañeros que den una pelea para decir, nosotros no somos los que vinimos a robar, no somos los que vinimos a matar, nosotros somos las víctimas. Nosotros tenemos que trabajar sobre este concepto, no para victimizarnos, sino para decir que no hay transformación posible si hay una deformación del discurso y del relato político. Y desgraciadamente esto es lo que estamos viviendo. Y a nosotros nos cuesta mucho esto, pero tenemos que dar la pelea. Hoy algunos compañeros todavía lo ven a Alberto como flameando. Y yo les digo, miren compañeros, no. Casualmente hoy discutía un poco con una compañera. No, nosotros tenemos que venir y estar firmes todos en estas posiciones. Y podemos tener diferencias entre nosotros, cierto que podemos tener diferencias entre nosotros. Pero si nosotros nos reconstruimos esa memoria histórica y la trasladamos al presente y la hacemos hoy vigente, nosotros vamos a seguir siendo derrotados. Y nuestra derrota no está en nuestra resignación, como hicieron los compañeros de la resistencia y como hicieron todas las resistencias de todas las épocas en el peronismo. Nuestra derrota está en que no seamos capaces de hacer esa transformación cultural para que la sociedad comprenda que el proyecto nacional y popular es un proyecto que viene a construir la paz social a partir de la justicia. Si nosotros no logramos esto que también plantea Francisco, esta ecología integral, o sea, defender nuestra vida y nuestra patria y nuestro mundo y nuestro entorno, que empieza por los marginados de la sociedad, los descartados, les voy a llamar Francisco, por los descartados. Si nosotros no empezamos desde ahí, como bien decía la compañera con respecto a los chicos en los barrios, que son víctimas inocentes de una sociedad que no solo los excluye, sino que después los martiriza, a mí me parece que ese trabajo es un trabajo que nace en el proceso cultural. Y el proceso cultural lo tiene que hacer el peronismo. Y el peronismo lo supo hacer en la resistencia del boca a boca. Y yo sé que los medios de comunicación son una estructura de poder muy poderosa y casi diría omnipresente. Pero tenemos que plantearnos que nuestra vida militante, que nuestra fuerza militante, que nuestro empuje tiene que arrancar rompiendo esto. Porque mire, si no rompemos ese proceso cultural, tampoco vamos a romper el individualismo al interior del movimiento nacional justicialista y del peronismo.
y muchos compañeros van a seguir confundiéndose con el liberalismo, con que el tema es ocupar cargos o quedarse con plata. Nosotros tenemos que decir claramente que esta transformación es un proyecto emancipador, y ese proyecto emancipador nosotros somos la herramienta con la cual el pueblo tiene que producir la transformación. Bueno, agradecerle a los compañeros del Consejo que nos hayan permitido tener esta hermosa charla. A lo mejor me extendí demasiado, pero quería saludarlos nada más y agradecerles. Bueno, agradecerles a Adela, agradecerle obviamente al Taca, que lo escuchamos el otro día también, se ha puesto de moda, y a escucharle también a los compañeros de la UES, y bueno, y a todos los que han estado detrás de esta organización. Muchas gracias. Bueno, gracias Lucho, y si no hay alguien más, vamos cerrando. También agradecerle a Felipe, que laburó mucho para generar el encuentro, así que estuvo muy bueno. Ahí Diego Francunas lo está grabando, después lo distribuimos también en las redes y comunicacionalmente, así que bueno, un abrazo a cada compañero y compañera. Bueno, no nos nombré a Felipe ni a Esteban, pero bueno, les agradecemos, ni a Diego, les agradecemos a todos. Bueno, muchas gracias. Se me cortó la conexión, estas cosas del grupo Clarín que te dejan sin conexión. Yo lo que quería homenajear es a Julio López en el día de hoy. Me parece que es un homenaje merecido porque es un compañero peronista de extracción obrera y que fue secuestrado y desaparecido por la banda de Miguel Echecolás. Presente. 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 Presente, gracias. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Che, hagamos una foto de cierre. ¿Nadie sabe sacar una foto? No. Como si estuviésemos juntos. Yo saco. Bueno, y un aplauso para todos. Dale, posen. Esperen un cachitito. Listo. Chao, gracias, Chao, gente, gracias. Chao. Gracias. Gracias, Felipe, gracias, Esteban. Gracias. Compañeros. Chao, chao. Ahí está, Esteban, gracias. ¿Ya está? ¿Ahí lo tenés vos para terminar de grabarlo? Sí, ahí está. Así que bueno, finalizado. Gracias. Bueno, después lo subís. Sí, te lo paso. Dale. Bueno, un abrazo. Abrazo, gracias. Abrazo, Esteban.